Bienvenidos a todos a un nuevo video donde haremos un cambio de aceite a nuestra CB500F. ¡Wow! Para el que se pregunta o necesita datos de la carpa que acabas de ver, te dejo los enlaces en la pantalla. Por cierto, buenísima calidad. Lo primero de todo es posicionar la moto en un lugar cómodo para trabajar. Para prevenir manchar el suelo, encontré un cartón viejo que me servirá de protección. Tú puedes usar lo que tengas al alcance. Como herramienta principal necesitaremos de una llave número 12, o en mi caso una llave chicharra o carraca como le dicen en otros países. Por supuesto con un dado número 2. Otro elemento es un depósito donde dejaremos el aceite viejo, mínimo 3 litros. Siempre recomendado es cambiar el aceite con su filtro correspondiente. Lo principal, el aceite nuevo, que en mi caso ha funcionado sin problemas. Ah, y por supuesto, trapos viejos. Para comenzar, tenemos que ubicar el perno que sacaremos para botar el aceite, el cual te dejo la referencia en el vídeo. No olvides que para evacuar mejor el aceite usado, se recomienda calentar la moto al menos 5 minutos en ralentí y dejar enfriar otros 5 minutos para que no te vayas a quemar. Usando los trapos, cubriremos las posibles zonas donde podría mancharse con aceite. Procederemos a sacar el tapón del motor y posteriormente a soltar el perno con la herramienta para terminar de sacarlo con la mano, dado que el aceite sale de golpe. Además, tener en cuenta que este podría salir un tanto caliente por haber usado la moto en ralentí anteriormente. Dejamos que escurra el aceite hasta que ya casi no caiga nada y limpiamos el perno teniendo cuidado de no perderlo. El siguiente paso es sacar el filtro de aceite, el cual tiene una herramienta específica para girar o apretarlo, pero que hoy no usaremos, porque te enseñaré a sacarlo con la herramienta definitiva. Sí, una correa. Aprovechando la instancia, te mostraré rápidamente cómo se debería sacar el filtro con la llave con cadena. Pero como dije, no usaríamos hoy.
Te mostraré cómo puedes sacar el filtro con algo tan casero como un cinturón de pantalón. Para ello debes enrollarlo de tal forma que la punta de este quede mirando hacia ti y por encima del filtro, como muestra el video. Luego deberás jalar de él a la misma vez que tratas de sacarlo con tu mano. Cuando se logre soltar, retiras el cinturón, ya que su trabajo está hecho, y ya puedes terminar de extraer el filtro con tu mano sin problema alguno. Debes tener en cuenta que el filtro también tiene aceite, por lo tanto debes acomodar el depósito abajo para no derramar. Llegado a este punto, solamente queda esperar. Luego de unos cuantos minutos, veremos que ya no cae aceite, y es ahí donde tomaremos el nuevo filtro y le retiramos su envoltura. Antes de poner el nuevo filtro, se recomienda lubricar el borde donde lleva una junta de goma. Esto se hace para que se deslice al momento de girarlo y no cause una fuerza extra al instalarlo. Ya con eso procedemos a instalar, teniendo en cuenta de alinear bien para que calce como corresponda. Recuerda que no debe poner fuerza al atornillar. Y a la vez vamos dejando bien limpio y seco. Bueno, específicamente alrededor del filtro, para después ir revisando que no haya alguna fuga. Finalmente se debe apretar siempre con la mano y sin exagerar. Con eso bastaría. Terminando con el filtro, no se nos debe olvidar poner el perno que sacamos para vaciar. Este también debe ir bien alineado y sin trabas para pernar. Giramos hasta donde podamos con la mano y luego con nuestra llave chicharra, dado 12, apretamos hasta que llegue a tope y sin exceder el apriete, ya que no es necesario. En este caso, también dejamos limpia la zona alrededor del perno para revisar más tarde que no tenga fugas. Hecho esto, pasamos a la parte final, donde echaremos el aceite nuevo. En mi caso, hago uso de un embudo que facilita un poco más las cosas. Con el primer litro vaciamos completamente
cuidando de no exceder la capacidad del embudo o derramar al suelo. En el segundo litro solamente debemos vaciarlo completamente con los cuidados correspondientes. Cuando ya estemos en el tercer litro, tenemos que tener en cuenta que nuestro manual indica que debemos usar 2.7 litros. Así que debemos estar mirando la cantidad para no pasarnos de más. Algunos envases como este traen una regla para medir la cantidad de aceite que trae o que le queda. En este caso hay que dejar 300 cc en el envase. Ya con eso nos queda solo verificar el nivel. Con ayuda de alguien puedes revisar de manera más precisa, ya que el manual menciona sobre superficie firme y nivelada. No menciona caballete como en otras motocicletas. Para revisar, se debe comprobar en la parte baja una especie de círculo donde se puede apreciar el aceite entre dos marcas, una superior y otra inferior. Como recomendación, siempre dejar el nivel desde la mitad hacia arriba. Ya estamos listos, solo queda encender el motor o dar una vuelta e ir revisando que no haya alguna fuga tanto en el filtro como en el perno de vaciado.
Como dato extra, y personalmente me gusta poner el odómetro en 0 para llevar la cuenta de cuántos kilómetros llevo con el aceite. O bien puedes anotarlo en algún lugar para no olvidarlo. Espero que te sea de ayuda este video, y si te ha gustado, regálame un like. Es gratis y de paso estarás apoyando al canal. Nos vemos en la ruta.